Bienvenidos alumnos a la unidad número 2. Vamos a desarrollar poder constituyente. Todos estos temas que estamos tratando en las primeras unidades, unidad 1, unidad 2, unidad 3, incluso la unidad 4 de la parte de derecho, recuerden que es la parte de teoría del derecho público, es donde nos van a ir dando los elementos para ir viendo o entendiendo la materia. Ahora vamos a desarrollar entonces la unidad 2, que ustedes en el programa está denominada como poder constituyente. ¿Qué es el poder constituyente? Es la facultad soberana que tiene el pueblo de darse una constitución o de modificarla, esta total o parcialmente, cuando sea necesario. Cuando nosotros hablamos del poder constituyente, podemos hablar de un poder constituyente originario, que es el que se hace en la etapa fundacional del Estado, por eso es fundamental, y o derivado, que es el poder constituyente, que es el que se realiza en la etapa de modificación o reforma de una constitución. El poder constituyente originario es en la etapa, como les decía, fundacional del Estado, serían en nuestro caso en 1853, cuando nos dimos la primera Constitución. Y se cerró el ciclo del poder constituyente en 1860 con la incorporación a la Federación de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos que el poder constituyente originario, dijimos que es las características o que lo diferencian del poder constituyente derivado, que es la facultad del pueblo de reformar la Constitución, va a estar dado porque el poder constituyente originario, como es en la etapa fundacional, es ilimitado jurídicamente. Es extraordinario porque es justamente en esa etapa de nacimiento de las instituciones, y es supremo porque no hay límites jurídicos que lo limiten, como sería en un poder constituyente derivado. Entonces, sí, la doctrina hace una diferencia, que hay ciertos límites metajurídicos, es decir, que están fuera del ordenamiento, como serían las costumbres, la forma de ser o la idiosincrasia del pueblo argentino en 1856, tuvieron que verse plasmado en esa Constitución para que esa Constitución, como les decía, vista de dos enfoques, tenga vigencia sociológica en el mundo de la realidad. Es decir, sea no solo como sea plasmado los deseos de los constituyentes de 1853, sino también una Constitución que de alguna forma refleje la forma de ser y de sentir del pueblo argentino en esa época. El poder constituyente, entonces, también se dice que, si bien está ilimitado jurídicamente, ese poder constituyente va a tener los límites de los pactos preexistentes, como hace mención el preámbulo de la Constitución Nacional, cuando habla de los pactos preexistentes que dieron base a esa organización nacional. Entonces, la característica del poder constituyente originario, que es fundacional y que da forma al Estado. El poder constituyente derivado, por lo tanto, va a estar limitado jurídicamente por la Constitución, por la propia Constitución. Recuerden que el artículo 30 de la Constitución Nacional establece que ella se puede, hace autorreferencia, es decir, que se puede modificar total o parcialmente la Constitución, pero establece un procedimiento agravado, que es diferente al de cualquier tipo de sanción de las normas. Ahora vamos a ver cómo se hace. Entonces, el poder constituyente derivado es limitado por la Constitución, por la propia Constitución en el artículo 30, y está también condicionado el procedimiento, y el cumplimiento de ese procedimiento da validez a esa Constitución. Esto, poder constituyente originario y poder constituyente derivado, estamos haciendo referencia al orden nacional. Lo mismo vamos a ver que el poder constituyente originario también las provincias tienen en su etapa fundacional, y el poder constituyente derivado, que es de reformar la Constitución, también es ejercido por las provincias, municipios o ciudad autónoma de Buenos Aires. La titularidad del poder constituyente originario reside en el pueblo, porque es la colectividad toda la que debe proveer a su organización política y jurídica al momento de crearse el Estado.
El mismo preámbulo establece "nos los representantes del pueblo de la nación argentina" y hace referencia a una concepción de la democracia de que el pueblo en potencia gobierna, que el pueblo en potencia tiene la titularidad o el ejercicio de esa soberanía, reside en el pueblo, pero la ejerce no a través del pueblo en forma directa, sino a través de sus representantes. Entonces, ¿quiénes van a ser los que tengan la titularidad de ese ejercicio del poder constituyente? Los elegidos. ¿Quiénes? Los que tengan en esa oportunidad, en la primera constitución histórica, el consenso o los medios necesarios para ser elegidos representantes. Y la primera constitución, vamos a ver si tuvo vigencia o no sociológica, o si respondió a una realidad, la podemos estudiar en el tiempo si esa constitución tuvo eficacia y consenso, es decir, si tuvo eficacia, si fue respetada por los destinatarios y los detentadores del poder. Podemos tener un análisis rápidamente y muy superficial y vamos a ver que en la Argentina tuvimos varias interrupciones del orden constitucional. Entonces, lo que acá estábamos refiriéndonos entonces al poder constituyente originario y derivado en el ámbito del gobierno central nacional. Ahora vemos que esas mismas instituciones, poder constituyente, originario y derivado, también lo tenemos en las provincias y vamos a ver que el municipio y ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, el poder constituyente en las provincias va a estar limitado por el orden federal, es decir, las provincias se han reservado, no son, como sabemos, no son soberanas, sino son autónomas y se han reservado todo el poder no delegado. Entonces la base o el ejercicio de ese poder constituyente originario va a estar limitado por la Constitución Nacional. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que las provincias tengan que tener o darse su Constitución y ser una imitación de la Constitución Nacional. Por ejemplo, vamos a ver que en algunas provincias, como Corrientes, por ejemplo, tiene en el Poder Legislativo sigue un sistema bicameral, y por ejemplo la provincia de Chaco tiene un sistema unicameral, es decir, tiene en el poder legislativo. Entonces no es necesario que las constituciones provinciales sean una copia de la Constitución Nacional, pueden ejercer su idiosincrasia, su forma de ser, y de eso están llamadas, sino lo que se va a tener en cuenta es que no puede haber una provincia que no adopte la forma representativa y republicana. Entonces, esta forma de gobierno que está dada en el artículo 1 de la Constitución Nacional va a ser el techo o el plexo de valores que está establecido en la Constitución Nacional, va a ser el techo de la base de la Constitución provincial. Y esto lo vemos en el artículo 5 y en el artículo 123 de la Constitución Nacional, que por favor cuando hacemos referencia a los artículos los invito a que lo lean y lo analicen. Es cuando el artículo 5 habla de que lo voy a leer así Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones, garantías de la Constitución Nacional y que aseguren su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo de estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y el ejercicio de sus instituciones. Entonces, vemos que el artículo 5 y el artículo 123 de la Constitución Nacional consagran la posibilidad o facultan al municipio a darse su constitución, pero bajo este sistema. Dice el artículo 123 de la Constitución Nacional: cada provincia dicta su propia constitución conforme a lo dispuesto por el artículo 5, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Entonces, cada provincia va a darse esa constitución
bajo este sistema representativo, republicano, respetando los valores, los principios y garantías establecidos en la Constitución Nacional, y deben asegurar el régimen municipal y su autonomía, la administración de justicia y la educación primaria. Entonces existe para las constituciones provinciales una doble limitación, dada por la superioridad del orden federal sobre el provincial, y para aquellas provincias que hayan sido, que hayan sido territorio nacional, recuerden, acá tengo que hacer una aclaración, que cuando nos conformamos como Estado en 1853 eran 13 las 13 primeras provincias que se dieron esa constitución, y luego Buenos Aires. La otra parte del territorio de la República Argentina era territorio nacional. A medida que se fue provincializando ese territorio nacional, como en el caso de la Chaco, La Pampa, Misiones, Formosa, Corrientes estaba dentro de las constituciones anteriores a una provincia que tiene su historia y su tradición anterior a la Constitución de 1853, para estas nuevas provincias que se tiene una doble limitación el ejercicio de ese poder constituyente originario, que va a estar dada por la Ley de Provincialización del Territorio Nacional. Esta Ley de Provincialización del Territorio va a ser el que va a convocar a ese órgano extraordinario que va a ser la Convención Constituyente para reformar, para darse su constitución y después elegir sus autoridades. Ahí está. Bueno, el otro, entonces estamos hablando del poder constituyente originario. Tenemos que tener en cuenta que también las provincias, una vez que tienen su constitución, todas las constituciones que estamos estudiando, la de Chaco, la de Corrientes, la de Formosa y la de Misiones y las demás también constituciones estaduales, establecen la posibilidad de que la Constitución pueda modificarse total o parcialmente, siempre bajo esa limitación que hablábamos del artículo 5 de la Constitución Nacional. Entonces, ¿cómo se va a dar esta etapa de reforma de la Constitución? Si leemos los artículos que están mencionados, el 209 de la provincia del Chaco, el 238 Corrientes, Formosa y Misiones, que están mencionados en el PowerPoint, vamos a ver que estas provincias ejercen una etapa preconstituyente y una etapa constituyente. ¿Qué quiere decir esto? Que en la primera etapa, la legislatura provincial va a declarar con una mayoría agravada, diferente al de la sanción de las leyes, y que va a cambiar, van a ver ustedes cuando lean los artículos de la Constitución, van a declarar la necesidad de reforma. Esta declaración de necesidad de reforma no puede ser, si bien tiene una forma de ley, es una declaración del Poder Legislativo y que no puede ser vetada por el Ejecutivo Provincial. Esta declaración de necesidad de reforma puede establecer el plazo y los temas que se van a tratar en esa reforma constitucional, pero el órgano encargado de reformar la Constitución va a ser el órgano constituyente. Por eso se habla del poder constituyente. Y esta es una distinción muy importante que tenemos que tener en cuenta, que la reforma constitucional se ejerce o se lleva a cabo en dos etapas. La primera etapa es la etapa preconstituyente, que es con una mayoría agravada, establece en cada constitución diferente quórum para reformarla. Establece que esa declaración de necesidad de reforma es el órgano constituido, es decir, el Poder Legislativo. Y el órgano que va a reformar la Constitución, es decir, que va a cambiar las reglas de convivencia social, va a ser un órgano extraordinario, que es la Convención Constituyente. La Convención Constituyente Reformadora es elegida por el pueblo en forma directa de la plataforma o de las listas que los partidos ofrecen. Ustedes son muy jóvenes, no recuerdan, pero si en alguna de sus provincias se han reformado la Constitución, quizás alguno ejerció el voto para elegir un
un convencional constituyente. Este convencional constituyente va a ser el órgano extraordinario, es decir, diferente al poder constituido, que serían los poderes que están elegidos por el pueblo, el poder en este caso legislativo, diferente a ese poder que va a reformar y modificar la regla de convivencia estadual. Entonces eso es muy importante porque esta es una diferencia, es decir, que no el poder que esté en ese momento pueda modificar porque necesita una mayoría que necesariamente conlleva el apoyo o el acuerdo de las otras fuerzas de poder que no estén en ese momento en el gobierno. Entonces, por eso reformar la Constitución no está un mecanismo agravado que tiene su lógica en diferenciar entre entre los poderes constituidos, que son los poderes que tenemos, y este poder extraordinario que se convoca especialmente para reformar la Constitución. ¿Por qué se hace esto? Esto es una garantía para los ciudadanos, para que el órgano, la fuerza política que esté en el poder, no pueda modificar esa regla de convivencia que es una Constitución provincial o nacional. El poder constituyente, entonces, dijimos que el poder constituyente nacional ejerce la nación, provincia, municipio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce este poder constituyente, tanto originario para darse esa primera constitución como para reformarla total o parcialmente. El mismo mecanismo se lleva a cabo en los municipios. ¿Cuál va a ser la limitación en los municipios? Una limitación más. Dijimos que provincia tiene una doble limitación para caso de las nuevas provincias. En el caso de los municipios van a tener la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de Municipios. Entonces, en algunas constituciones provinciales establece una cierta limitación de número de habitantes para que el municipio pueda darse su carta orgánica. En otras directamente no lo establece, entonces no hay una limitación de cantidad de habitantes para que ese municipio se dé su constitución o su forma básica de regulación. Si no la tuviera, se rige por la Ley Orgánica de Municipios, que es dictada por la legislatura provincial. Entonces, los municipios también ejercen un poder constituyente por un órgano extraordinario diferente al poder constituido estamos hablando del intendente y del consejo municipal. Entonces va a ser ese órgano extraordinario convocado al efecto y elegido por la ciudadanía para ejercer esa importante función. La ciudad de Buenos Aires también tiene ejerce su poder constituyente originario y derivado, y a partir del 94 dijimos que tiene un estatus propio dentro del órgano del sistema federal, y lo ejerció por primera vez este poder constituyente originario en el año 96, cuando se dio su estatuto organizativo. ¿Cuál fue el límite de la ciudad de Buenos Aires? El artículo 129, el artículo que establecía que contempla para garantizar los intereses del Estado federal, mientras siga siendo capital de Buenos Aires, capital federal, estaba también limitado por una ley del Congreso. Entonces, el límite y el techo de la ciudad de Buenos Aires para darse su estatuto organizativo va a estar dado por el artículo 5, el artículo 31 y el 75, inciso 22, que es de los tratados de derechos humanos. Con esto tienen un panorama de lo que es el poder constituyente dentro de nuestro sistema federal, que es ejercido en los 4 niveles, es decir, nación, provincia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. Entonces tengan en cuenta que es importante diferenciar entre el órgano que declara la necesidad de reforma, que es el poder constituido, con el órgano extraordinario convocado solo para reformar o modificar la Constitución. Recuerden ampliar esta unidad con la bibliografía sugerida en cada unidad. Nos vemos y hasta